Soy Luis Espinosa Odez, profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, y continuamos la entrevista con don Antonio Escotado Espinosa, y quisiera centrar esta parte de la entrevista en la filosofía o en su obra, dejando al margen dos aspectos, que es el aspecto de las drogas y el aspecto de los enemigos del comercio, que trataremos en otra parte, y es su obra como filósofo y sociólogo, ¿no? Que son dos grandes preguntas. Usted ha escrito una importante y muy reeditada historia de la filosofía, que en realidad llamó historia de la ciencia. Y es curioso ese compartimento estanco del saber, en el cual la filosofía iba por un lado y la ciencia iba por otro, y usted, cuando se puso a escribir la historia de la filosofía, es el génesis del análisis científico. Por el título uno no podría sospechar que se trata de filosofía, pero es filosofía. ¿Por qué se ha producido esa división entre las ciencias? Técnicamente empezó, creo que con el humanista Juan Luis Vives, que es un humanista español, que la distinción entre ciencias y letras aplicada al plan de estudios. Pero siempre ha habido, digamos, esta tensión entre los cuantitativistas y los cualitativos, digamos. Siempre la ha habido. Bueno, Aristóteles... Pero mi libro, cuidado, o sea, estás hablando de un libro que fue en las unidades didácticas, o sea, mi libro de texto para la asignatura de filosofía y metodología. Y entonces me di cuenta que lo que hacía falta, más que las historias tradicionales de la filosofía, era una historia combinada, donde se le diera el mismo tamaño a Platón que a Newton, a Kant que a Mandelbrot, y que se unificasen los campos y aquello pareciese más una historia de las patentes que una historia de las... una historia del saber, una historia del conocer. Sí, y entonces ese libro tengo yo que tratarlo otra vez, revisarlo, meterle todavía más material, y será probablemente el último libro que publique, si es que tengo tiempo, y lo pienso llamar Historia del Pensamiento, no, Historia de la Filosofía para no filósofos, en la medida en que no le pienso poner una sola nota de pie de página. Ya he puesto tal cantidad de notas de pie de página. Usted es extenso, como decía Julio Iglesias, en mis notas soy extenso, porque los textos son extensos de notas. Ahí no va ni y el una. aparato, el aparato de todos sus libros es bien extenso en bibliografía, Claro. en notas, en... Pero lo que el sabio se distingue del ignorante en que es capaz de no solo mantener el eje cronológico, sino contextualizarlo, en el sentido de que en 1930 pues pasa esto en este campo, eso en aquel otro, eso en aquel otro, eso en aquel otro. O sea, combinar los campos. Por ejemplo, el surgimiento de la sociología como conocimiento está muy vinculado con la crisis de fundamentos en matemáticas. Pero eso no está estudiado todavía, espero explicarlo yo. Bueno, el surgimiento de la sociología, usted que ha estado en la facultad... Digo, ¿cuál es la crisis de fundamentos en matemáticas? Pues si la matemática es algo más que lógica, si en la matemática hay un elemento intuitivo, esa es la crisis de fundamentos, y viene con las geometrías no euclidianas. ¿Que eso estamos hablando de qué época y por qué? Riemann y Lobachevsky, pues esto debe ser los 10, 15, cuando empieza a generalizarse, cuando la obra empieza a hablarse. La sociología, usted le ha dedicado mucho tiempo, ha sido sociólogo, ha escrito Rameras, putas y esposas, La energía del libertino... No, Rameras, putas y esposas no tiene sentido, o sea, rameras y esposas. Ramera y esposa, sí, Ramera y esposas, perdón. Y ha dedicado muchísimo trabajo a la sociología. ¿Cuál es el objeto de la sociología a día de hoy? Es decir, ¿a qué se dedica, qué hacen sus colegas sociólogos? Bueno, la sociología en realidad es un pseudoconocimiento, si se pretende plantear como disciplina, y es lo que es, una disciplina, no es una ciencia, es una disciplina, es una rama del conocimiento, digamos, una rama de las humanidades, una rama de lo que podemos llamar ciencias del hombre o ciencias humanas, y nace con pensadores que intentan combinar la esfera económica, la esfera jurídica, la esfera de las costumbres, el mundo, digamos, del arte, todo junto. Eso es lo que es sociología. O sea, no separarlo, que es lo que hasta entonces sucedía. ¿Y qué es la sociología? Y nace con Weber, nace con Durkheim, nace con esos hombres que tienen un conocimiento, sobre todo Weber, enciclopédico superior, y el discípulo inmediato de Weber, que es Schumpeter.
Es curioso porque centra el nacimiento de la filosofía no es donde se les puede poner, que suele ser en Comte y suele ser... No, suele ser en Marx y en Comte, sí. Sí. Marx es un cero a la izquierda porque ni siquiera define el concepto de clase, no lo tiene esa claro. Es su gran crítica, porque además el concepto de clase es estático, claro. y la sociedad en la que vivía Marx ya era dinámica. No, Marx es lo que hace un vergonzoso malentendido con el concepto de estamento, o sea, casta. Confunde casta con clase, cuando clase es pura movilidad para arriba y para abajo, y casta en cambio es has nacido aquí, aquí morirás. Pero el problema no es ese, el problema es que siglo y medio después sigue existiendo la confusión. Bueno, porque es que los que son marxistas no lo son por conocer la obra de Marx, lo son por una convicción de tipo fanático, como eran los celotes judíos partidarios de Yahvé, pero no porque hubieran tampoco dominado el Pentateuco, porque no eran los mejores conocedores de la Biblia. Dijo Reagan, con cierta ironía, que marxista es el que ha leído a Marx, antimarxista el que lo ha entendido. Yo sospecho que los marxistas no han leído a Marx y eso es gran parte del problema. Hombre, hay que echarle muchas pelotas para leerse a Marx. A mí me he dormido varias veces leyendo y no me ha pasado más que con él y con Ricardo. Ricardo también es una pesadez increíble. Es una pesa insoportable. Pero Marx hay que distinguir el primer tomo del segundo y el tercero del Capital, que son bueno, obras... es que el segundo y el tercero están escritos respectivamente por Engels y por Kautsky. Claro. Y no son tan pesados. Aún así, el tomo 1 también está escrito por Engels. Engels, esa es o sea, Marx no sabía escribir. O sea, tenía una grafía tan mala que prácticamente no podía. Aparte que él no era capaz de hacer una frase sin añadirle algún comentario irónico, sardónico sobre algo que destruía el hilo del discurso. Una cosa importante en esto es ese comentario que siempre va adjetivado, es decir, Marx es un escritor de adjetivos, adjetiva completamente. Y de adverbios. Y usted ha decidido ser un escritor de verbos y sustantivos. Sustantivos y verbos. Nada más. Y ha purgado, intenta purgar sobre algún acabado en mente, se le cuela en todos los... No, es que lo hago aposta, porque entonces sí que cobra todo su valor. O sea, la escasez determina el valor de los bienes, eso está bien claro. Claro, el aire no vale nada. Pero ese es uno de los objetivos principales de la... O sea, una de las cosas principales de la ciencia. La ciencia se hace con sustantivos y verbos, ¿no? El acontecer, lo que sucede, lo que es. Claro. Y no el adjetivo que simplemente añade una valoración. El nombre es una cosa que nació y vive por sí misma. El verbo es la expresión de una actividad que, por supuesto, nació y vive por sí misma. En cambio, el adjetivo es siempre un opinar nuestro y el adverbio es un opinar sobre el opinar. Y hay que la literatura se puede permitir el utilizar adjetivos y adverbios, sin embargo, el ensayo debería estar... Eso pienso yo. Pero está muy solo en esta opinión, porque la mayor parte de los ensayos son una proliferación entre ellos a Marx. Hablando de Marx, hablando de su filosofía, uno de sus obsesiones ha sido Hegel. Nunca le entendió del todo y nunca le acabó de leer. Por ejemplo, la crítica de la filosofía del derecho de Hegel se concentra en un octavo del texto de Hegel. Nunca lo he entendido. Pero, y digo su obsesión de usted, es decir, usted también ha vivido toda la vida, usted se considera hegeliano. No, yo claro, sí. Bueno, ¿Y cómo fue el descubrimiento de Hegel? ¿Cómo fue su primer contacto con Hegel? Yo estaba trabajando en Husserl, dentro de aquel afanoso momento de mi vida donde las noches las empleaba en estudiar y me iba a la oficina y luego dormía por las tardes, todo aquello. Entonces llegué, después de Hermes Trismegisto, Escoto Eriúgena, Duns Scoto, Descartes, Leibniz, Spinoza, pim, pam, 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 llegué a Husserl. Curiosamente había omitido a Hegel. Llegué a Husserl, fenomenología, y estuve allí como 2 meses. Me acuerdo que me iba a la Biblioteca Nacional, hacía frío, tenía que usar mitones, o sea, esos guantes cortados. Sí. Ahí estudiando porque era muy difícil conseguir las meditaciones cartesianas y las ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, que es el tocho insoportable. Y de repente un día se equivocó el bibliotecario, me trajo la fenomenología de Hegel, cuando yo estaba ahí en la Nacional. Entonces empecé a leer y digo, pero bueno, es lo mismo, pero este habla
de la cosa y el otro habla por hablar y habla del hablar. O sea, el otro es un vano, es un gaseoso, Husserl, es un académico vacío, y aquí en cambio está el tomate. Y ahí me metí y no he dejado, no he salido. Hegel tuvo un gran problema durante unos 20 años, que tenía tal cantidad, tal flujo interior de conciencia, de tal densidad, que no sabía explicarse, y eso es lo que pasa con la fenomenología, que es el libro más brillante, pero que es misterioso, es tremendamente difícil de trabajar, porque es que tiene unas reiteraciones, por ejemplo, sí, porque esto es inmediato, pero es solamente inmediato en su mediación, porque al mediarse en realidad su inmediatez se le presenta como un primer momento de sí mismo que no se complementa con la forma de sí que está implicada en el mediar. Y dices, me cago en tu padre. Pero sin embargo, claro, el inventor de la palabra mediación es él. O sea, y esto es tremendo. O sea, sin la palabra mediación no se entiende lo que podemos llamar devenir, tiempo, ocurrir, cambio. O sea, cuando Hegel dice el destino de inmediato es ser abolido, caramba, dice una de esas cosas tremendas que se dicen una sola vez. Y se entienden o no, pero que si se entienden te ayudan. Es como si tienes un trineo para ir por la nieve o tienes que ir caminando ahí haciendo agujeros. Pero para la inmensa mayoría Hegel es bastante inescrutable por esa complejidad. Luego aprendió a escribir Hegel y nos han venido muy bien los apuntes de clase, que es gran parte, un 40-50% de la obra hegeliana son apuntes de clase, pero tipos inteligentes como Carl Ludwig Michelet, Bruno Bauer, tipos muy, muy inteligentes, y gracias a ello tenemos un corpus maravilloso. Y de Hegel hay dos ideas fundamentales, que es la idea de la categoría, que es una idea que también es bastante mal interpretada, mal entendida. Eso me decías el otro día, me hablabas de que si Hegel tenía categorías fijas, ¿no? Todo el trabajo hegeliano es demostrar que el pensamiento y el ser son uno, y que son uno justamente en el ir superando la separación de las categorías, es decir, demostrando que ninguna existe por sí sola y que solamente en su fluir tienen sentido. Y este análisis hegeliano, el fluir, el devenir, que son palabras importantísimas. Así empieza la ciencia lógica, dice ser, puro ser, es igual que nada, nada, pura nada, es igual que ser. ¿Qué hay? Pues el tránsito del ser a la nada, el devenir. Empecemos por la realidad. Y el devenir, que es evolución, que es verbo, que es acción, claro, que es una parte fundamental para entender su filosofía, la de Escotado, y para entender la realidad. Pero sí es que luego Hegel te ha dejado una historia de la religión, una historia de la filosofía, una filosofía de la historia, una historia y filosofía del derecho, una historia y filosofía de la estética. O sea, en realidad ha cubierto todos los campos. Es increíble el trabajo hegeliano. Aparte de que el joven Hegel fue el que más profundamente pensó la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tiene una vida de Jesús, el libro este maravilloso, El espíritu del cristianismo y su destino. Es unas maravillas. Ahí escribía muy bien. Cuando empezó a escribir mal fue cuando le llegó la iluminación tremenda y tenía demasiado contenido y no podía sacarlo fácil. La fenomenología es un libro, Fenomenología del Espíritu, un libro de unas 800, 700, más bien 800 páginas, donde es un repaso de la historia universal, pero sobre todo de la occidental, con la singularidad de que no hay un solo nombre propio. O sea, existen las figuras de la conciencia, el alma vil, el alma noble, el quijotismo, el siervo, el amo, la revolución, pero ni un solo nombre propio no se ha vuelto a producir en la historia del pensamiento, nada parecido. Porque usted ha escrito una historia del comunismo, no sé cómo tiene todo lleno de nombres propios, es exactamente, completamente personificado. Bueno, pero es que yo vengo de Internet. Si Hegel llega a tener Internet, no te cuento. Ya lo que Hegel... No te cuento, o si Aristóteles hubiera tenido. Usted escribió la primera tesis doctoral sobre Hegel, ¿no? Eso fue la conciencia infeliz, sí, que fue un análisis de la diferencia entre una religión positiva y una religión. O sea, es que al positivarse, pues claro, todo se convierte, el concepto pasa a ser representación,
y la verdad pasa a ser farsa o rito Ok. en general. Lo cual me interesa mucho hablando de la religión, porque primero la teología es un campo cada vez menos frecuentado, e incluso la propia idea de hablar de Dios parece que está completamente ajena a nuestras sociedades. Hablar de Dios, del absoluto, no sé si usted ha hablado de Dios o del absoluto, de la trascendencia, o es un tema que Siempre he pensado que el mundo por sí solo necesita regalos de información periódicos. Si no, por lo menos lo que conocemos, el sistema solar, mira la Luna, fíjate la cantidad de cráteres que tiene. Ninguno de esos impactos lo podría soportar la Tierra. El Mar de la Serenidad, por ejemplo, hablando del impacto sí. más amplio de todos, el que tiene más diámetro. Si una quinta parte del Mar de la Serenidad aconteciese en la Tierra, no tendríamos Tierra, no habría vida en la Tierra, ni atmósfera. Entonces, igual la capacidad que tienen unos vivientes para superar el hambre de los otros vivientes, y hablamos de una escala tremenda porque va de lo supermicroscópico del virus al elefante o el rinoceronte, hay regalos de energía, pero digo regalos de información a mi juicio, y por tanto seres superiores o un ser superior o algo por encima de la inmediatez de lo que somos. Pero claro, me produce tal repugnancia la corte de sacerdotes y psicopompos que vienen a decirte quién es ese y qué te manda y que les tienes que obedecer a ellos porque si no vas al infierno. Toda esta cosa me resulta tan deleznable, tan deplorable, que claro, es raro que alguien me pregunte por esto, por la existencia de algo más de lo que vemos y sentimos. Pero para mí no ofrece duda. Lo que pasa es que no sé si es un individuo, muchos, Pues un éter, ¿qué como consecuencias decía tiene? Aristóteles. Aristóteles hablaba de una quinta esencia o quinto elemento, el pensamiento. Y para mí no ofrece duda que, por ejemplo, ya habríamos perecido hace muchísimo tiempo a manos de las bacterias si no hubiese un reparto razonable en cuya virtud las bacterias tienen lo suyo y los hombres y los rinocerontes lo suyo, y por eso nos mantenemos, a pesar de lo cual hay una intensísima evolución, es decir, cada año probablemente 200 especies desaparecen y a lo mejor surgen 50. Una de las características de nuestro tiempo es que es profundamente no creyente, sino que la trascendencia o el sentido de infinitud o ese ente que transmite información. Son religiosísimos. El problema que tenemos ahora son los islámicos, ya Claro. más concreto. La combinación islámico-comunista es el cóctel explosivo de la inmediatez histórica. El significado por el abrazo a Ahmadinejad Chávez. Ese Sí. es el momento en que... y ahí sí que podríamos hablar de bien y mal, o sea, podríamos decir que esos son o progreso antiprogreso, o los enemigos del comercio frente a los amigos del comercio. Ellos quieren salvarle la vida al prójimo, aunque el prójimo no les haya pedido que les salve. Son unas personas básicamente ineducadas y analfabetas que tienen problemas. El principal problema es que en vez de cambiar a sí mismos, que es lo que tendrían que hacer para adaptarse a sus respectivas realidades, quieren someter las realidades a su capricho y cambiar al mundo. Y entonces pues eso es la insistencia de la revolución. La revolución es perfectamente razonable en el sentido, por ejemplo, de las órbitas terrestres o planetarias. Sí, bueno, la revolución, sí. Y la revolución es perfectamente comprensible en el sentido de que en cierto campo se pensaba esto y ahora se piensa otro. Pero la revolución, en el sentido de Lenin, Trotsky, por ponerme ya muy bien concreto en el asunto, porque una cosa es la formulación de Marx, Engels, Blanqui, Bakunin, y otra cosa es ya los revolucionarios que lo sacan adelante y consiguen poner un país de rodillas ante ellos diciendo: haced, legislad, nosotros te seguimos. Esos conciben la revolución como prácticamente lo mismo que evolución. O sea, y claro, esto es un disparate completo, simplemente porque no dedicaron suficiente tiempo a leer Engels y Trotsky o porque no les daba la cabeza para Pero entenderlo. la idea fundamental es distinguir
un amor a la realidad y un amor al cambio pausado, tranquilo, frente a la idea de la revolución, que es yo voy a imponer mi voluntad sobre la realidad. Eso me parece que es... Claro, es que la realidad es un deber ser en vez de un ser. Antes de, digamos, no es un objeto de experiencia para los revolucionarios. Los revolucionarios, antes de tener la experiencia, ya saben cómo debe ser la experiencia. Están sometidos a la tiranía de la idea fija. Es una modalidad de neurosis, como el que tiene que dormir con la almohada a la derecha o a la izquierda o de este tamaño. Y entonces, con esa rigidez que llevan puesta, pues claro, acaban dando lecciones a todos de aquello que tenían que haber empezado aprendiendo ellos mismos. Pero claro, hay un factor ahí de tomar a los demás como toma el domador a las pulgas o los elefantes que está sometiendo con el látigo, con otros estímulos al espectáculo de terceros. Y bueno, se han salido con la suya muchas veces, se van a seguir saliendo con la suya, pero todos los que pensamos somos sus enemigos y somos un enemigo de consideración. Hace poco estaba leyendo el manual de física atómica de Max Born, que por cierto no es santo de mi devoción, Born, porque es demasiado matematizante, o sea, es de los que dice, no podemos formarnos ninguna idea mental de la realidad. Y yo me doy cuenta de que ya cuando dicen idea mental, digo, malvas por aquí. Una redundancia absurda. Malvas. Sí. O sea, idea y mental ya malvas. No. Pero dice una cosa al comienzo que es absolutamente memorable. Todos los males del mundo se pueden resumir en que hay una idea verdadera y uno la conoce. Es una gran proposición y desarma a toda esta pandilla de mezcla de analfabetos, tiranos. Que eso es lo peor que usted le puede decir y canallas. A los revolucionarios, los que quieren imponer el deber ser sobre el ser, lo peor que les puede decir es que son analfabetos, ignorantes. Sí, viven en el a priori. O sea, Hegel dice, no, o sea, el resultado es lo que cuenta, atiende al resultado. No, ellos quieren configurar el mundo, son demiurgos. Quieren hacer el mundo a su imagen. Son creadores. Lo cual está muy relacionado porque en el fondo lo que quieren ser es Dios, es decir, que quieren ellos mismos crear el mundo a su imagen y semejanza en lugar de aceptar la realidad como es y disfrutar de su complejidad. Pero ya vino Freud y se lo puso muy clarito en El porvenir de una ilusión y en Psicología de masas. Le dijo, vosotros es una historia, una novela familiar de neuróticos. Eso es lo que sois, una novela familiar de neuróticos. Hay una parte muy desazonadora en leer su obra de los enemigos del comercio, y es que uno ve los neuróticos del siglo XIX y ve los neuróticos del siglo XXI. Y no han cambiado mucho. Las mismas patologías repetidas constantemente, es una cosa desazonadora. Son pautas, son moldes. Pero usted se me es profundamente optimista porque cree que la razón, no sé cómo llamarlo, o que... la naturaleza, la vida... El ser triunfará sobre la voluntad del deber. Siempre triunfa, aunque hay épocas como por ejemplo la égida de Hitler en Alemania o la de Stalin en Rusia, son dantescas, ¿no? Pero aún así, ya lo ves. Lo cual es curioso porque hay una... De estos de los que ponen la voluntad del deber ser, sí, por supuesto, estando con Antonio no vamos a hacer que falte... Uy, perdón. No pasa nada. Ahí. Hay una voluntad, en este triunfo de la voluntad del deber ser sobre el ser... Aquí, Antonio. No pasa nada. En este triunfo de la voluntad del deber ser, o de la idea de que el deber ser va a triunfar... Acuérdate que yo lo contrapongo, o sea, es el deseo de que la voluntad mande sobre la inteligencia, cuando obviamente la inteligencia es el único norte honrado y puede tener el ser humano. O sea, eso pasa también, por ejemplo, con las adicciones a las drogas. Viene uno y dice, es que yo era muy libre, pero pasó la cocaína y ya me hice esclavo, pasó la heroína y me hice esclavo. Entonces deja de memeces. O sea, estás queriendo decir que la voluntad debe primar sobre la inteligencia, y esto solo lo dice un bobo o un malintencionado. En tu caso es evidente que es un malintencionado. Es decir, estás jugando con una coartada social para que luego puedas hacer canallas, decir que yo no lo quería, pero yo soy una víctima. Tú fíjate que todos los victimistas son los victimadores. No hay ninguna diferencia entre victimista y victimador.
O sea, el resto se da cuenta de que no es así. O sea, que la realidad no puede reducirse a víctimas y explotadores. Pero esa distinción víctimas-explotadores, quisiera saber cómo la relaciona usted con Nietzsche y su idea de débiles y fuertes, que luego el comunismo lo toma como explotadores explotados, víctimas victimadores, que en el fondo siempre cuando los explotados se sienten explotados acaban convirtiéndose en los peores explotadores, ¿no? ¿Cómo relaciona ese pensamiento con Nietzsche? Todo intento de explicar en una proposición cualquier cosa es imposible. O sea, incluso además es fraudulento. Pero en el caso de Nietzsche puedo decir que empezó siendo un hombre muy inteligente, que sus primeros libros, en particular El nacimiento de la tragedia, el drama musical El nacimiento de la tragedia entre los griegos, y el pequeño texto que es una relación sobre eso que dicta un amigo, a mi juicio lo mejor de su obra, que suele publicarse como Verdad y mentira en sentido extramoral. Es un texto de unas 60 páginas o así. Son textos memorables. Pero entonces Nietzsche está todavía en el terreno del resultado, en el terreno del interés por los demás, en abrir los ojos. Luego ya cada vez más se mira su propio ombligo y empieza a ser más y más patético. Entonces es cuando le empieza a interesar al público. Porque Nietzsche, como Schopenhauer, son los filósofos favoritos de la gente que odia el pensamiento, que odia el ejercicio en sentido fuerte de la reflexión y de la experiencia del pensamiento. Y entonces, a medida que se va convirtiendo más en un sujeto autorreferencial, simplificador, pues más gusta. Y entonces este último Nietzsche a mí me resulta lamentable y no lo puedo soportar, pero es el que gusta, ¿qué le vamos a hacer? Porque es curioso, porque usted hace la referencia de que la filosofía es la filosofía de la cosa, de lo que está ajeno al propio ser, y sin embargo lo que se lleva ahora, lo que se entiende ahora por filosofía en sentido popular es la referencia a la introspección, al yo, la autoimportancia del monólogo, yo. El monólogo interior, sí. Eso es. Es una pesadez. Hay un tío que le dieron el premio Nobel, Claude Simon, no sé si has leído. No. Bueno, Claude Simon, las novelas de Claude Simon son como una especie de hiper Samuel Beckett, pero ya llevándolo al colmo. No hay un punto y aparte en todo el libro. Con decir eso ya está. No hay un punto y aparte. Y muchas veces ni siquiera hay puntuación. Es nada más que el flujo interior de conciencia. Lo inauguró Faulkner, si no recuerdo mal. Sí, Faulkner. Metiéndose en la mente de idiotas, de cretinos clínicos. El ruido de la furia, estamos ahí, no sé. Y ahí empieza La paga de los soldados también, de Faulkner. Pero su idea es, el conocimiento es ajeno, no es introspectivo, es extrospectivo, es ajeno al Hay que tener respeto por la gente, Luis. O sea, hay que pensar que no vas con el lector a decir, mira qué original soy, mira qué valiente soy. Con el lector lo que vas es a decirle, mira, esto yo no lo sabía, pero acabo de averiguarlo, a lo mejor te interesa. Que esa es la idea de investigar no con el a priori, sino en el resultado, en el devenir, y además siempre... siempre datos, o sea, no lo que no son datos, Luis, son obviedades. Sobran las obviedades. Hemos estado hablando antes de cuando las matemáticas entran en crisis, y una cosa es el dato y otra cosa es el dato matematizable o matemático, ¿no? Usted también distingue, una cosa es el ser, y el ser no necesariamente tiene que ser cuantificable. Que ahí tenemos una... Claro, pero sin embargo, si te fijas, los del resultado, los de la posteriori, acabamos teniendo cuantificaciones mucho más precisas que los de la priori. O sea, aquí funciona una dialéctica en sentido fuerte, es decir, los contrarios acaban imponiéndose como negación de la negación. Que otra vez, volviendo a Hegel, que es otra, siempre volvemos Es que el concepto de evolución no es nada más que la traducción de negación de la negación. O sea, evolución Entwicklung, que es como llama Schumpeter, por cierto, a su teoría del desarrollo económico del año 13, es teoría de Entwicklung, desarrollo de la evolución. Y luego, claro, el editor americano inglés dice que no, que yo evolución no lo pongo más que para biología. Y entonces le metieron development y estamos todavía en development, pero en realidad no es eso.
es un movimiento evolutivo de negación de la negación, es decir, donde la cosa, por el mero hecho de ponerse, no basta. Y entonces esa pérdida, esa falta de ser que contiene el mero ponerse, la mera tesis, pues entonces engendra lógicamente una respuesta del medio y de la cosa misma diciendo, no, yo no soy eso. Entonces eso tampoco es todo. Y eso también se niega. Y eso es lo que es, por ejemplo, el paso del unicornio al caballo. Esa negación de la negación nos acaba haciendo que toda premisa, que toda conclusión es premisa. Todo lo inmediato tiene como destino ser abolido. O sea, no hay saber estable y tal, el mundo es mucho más... Claro, es devenir, es flujo. La inteligencia es puro fluir. Por eso la libertad es lo supremo y sustancial. O sea, y el que pretenda otra cosa le quiere poner puertas al campo. La libertad es lo supremo insustancial. Quería repetir la frase porque ha quedado como... lo cual nos lleva al paradigma de la complejidad, donde la libertad es reconocida. En el paradigma de la complejidad, la libertad es reconocida. Tienes una cosa como un fractal y el fractal realiza una cosa imposible para toda la matemática tradicional, que es tener longitudes infinitas en áreas finitas. Y dice, ¿cómo es posible eso? Y dice, vea usted el fractal, ahora métale zoom, amplifique. O sea, cada uno de los puntos resulta que sale otro fractal entero tan detallado como el punto del primero. O sea, hay infinitud contenida en la finitud. En áreas finitas. Pero eso es la historia. Eso es la historia humana, la historia del sistema solar, la historia de los virus, la historia de los unicornios y la historia de los bicornios. O sea, eso es la historia. Ese es el ser. Ese es el ser. Lo cual es curioso porque usted escribió Caos y Orden, que fue el primer tratado sobre la complejidad, escrito en español, si no me equivoco, y hace ya bastantes años de Caos y Orden. Sin embargo, el paradigma de la complejidad no veo que haya sido aceptado por las ciencias sociales. Es grotesco. A mí me atacaron en el libro 5 catedráticos de física y de matemáticas, diciendo que no sabía la tabla del 9, que era un analfabeto, que era un miserable, que aquello era bazofia. Sin embargo, no han tenido la bondad de explicar, ni en bachillerato ni en la universidad, a sus alumnos, las aportaciones de Prigogine y Mandelbrot, que han cambiado todo el panorama científico. Ahora resulta que la palabra fractal es la más utilizada en Internet, la más. Dices, no, pero es que yo pensé que tal. No, la palabra más frecuente en Internet es fractal. Y ustedes, resulta que el sistema educativo español, nadie, ni en bachillerato, ni en universidad, ni en doctorado en físicas o en matemáticas sabe de qué es un fractal. ¿Y ha tenido... ¿Es posible? Pues se salieron con la suya, aquellos 5 catedráticos que me atacaron, se han salido con la suya. No queremos estudiar lo nuevo. Y tampoco lo va a estudiar nadie porque a nosotros no nos da la gana. Pero el paradigma kuhniano de lo que va ocurriendo parece que ha conseguido... No, pero ha entrado, o sea, digamos, Kuhn es anterior a Mandelbrot y Prigogine, no mucho, o sea, 5 o 8 años como la Catos. Sí. Vale mucho, a mí para la Catos le tengo un respeto, me parece que es un punto de giro, bastante más que este otro, su compañero. ¿Y cómo se llama? Este otro hace epistemología. Sí, afasia nominal se llama eso, sí, bueno, da igual. Sí. Pero Kuhn es un poco anterior, pero Kuhn ya se da cuenta de que el paradigma newtoniano fue cancelado por Einstein. O sea, cuando Einstein le dijo, usted no toma en consideración la velocidad de la luz, y eso significa que, claro, para distancias cortas puede no equivocarse, pero en distancias largas lo que usted dice es un disparate. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Y Kuhn se da cuenta de eso, pero Kuhn no se da cuenta todavía de lo que son infinitud en áreas finitas y lo de estructuras disipativas de Prigogine, es decir, una reinterpretación del principio de la termodinámica, que es que todo paso del tiempo mide un grado mayor de desorden, que es la fórmula de Clausius, ¿no? Y tú dices, no, pero es todo lo contrario, si esto llega a ser verdad, ya no hay nada desde claro, hace muchísimo hemos pasado y de repente... Estaríamos en el cero absoluto hace muchísimo. Vamos, desde siempre estaríamos en el cero. Entonces, para salvar esto se inventan la bobada de lo del Big Bang y el Big Crunch, que son estupideces, obviedades absurdas, que espero que algún día ellos mismos digan, pero bueno, qué tontería, esto es como lo que decían los químicos del flogiston, o lo que decían los físicos del éter en tiempos de... O
sea, es Porque totalmente absurdo. Es un hablar por hablar para justificar que no, seguimos trabajando, las dotaciones son insuficientes, denos más que eso dinero. es exactamente lo que ha ocurrido con el CERN, lo de Ginebra, el donut ese de Ginebra. Pero luego parece que, hablando en el año 2015, que el tiempo no le ha dado la razón a usted, Antonio, porque parece que han descubierto el bosón de Higgs. Es falso, pero, no lo han descubierto, pues los han desdicho. Claro, Los mismos que han dicho que lo habían descubierto se han desdicho. El premio Nobel más rápido de la historia. El tamaño de la noticia, se ha descubierto el bosón, ha ocupado muchísimo más que los desmentidos. Porque lo que busca la sociedad en la física son certezas. Claro. Busca un tanques orden que funcionan con arena, por ejemplo, sí, o sea, ya que hicieron la bomba atómica, ahora que hagan motores de explosión con arena, y dice, pues mire usted, sí, la bomba atómica es una cosa, pero motores de explosión con arena va a ser un poquito más difícil. Y lo que puede ofrecer la ciencia no son certezas, es otra cosa, Se van a descubrir cosas fabulosas con el CERN de Ginebra, cosas fabulosas, estoy seguro, pero serán accesorias, serán por serendipia. Serendipity, qué palabra tan bonita. Serendipia es el descubrir. Ya lo he traducido yo. Por serendipia, ¿no? Sí, yo me he quedado con la palabra americana que es serendipity. Que cuando tú estás bien orientado, descubres las cosas correctas, eso es serendipia. Pero es curioso, volviendo sobre la complejidad y... El hallazgo premia al bien intencionado. El hallazgo premia al bien intencionado y al que va con humildad al descubrir, no, claro, no con prejuicio, no el deber ser antes de... El que va abierto. El que va abierto. Es que libertad y apertura es lo mismo. La sociedad abierta de sus enemigos, que puedo... Por ejemplo, de lo mejorcito de Popper. Y volviendo sobre aunque el contenido del libro no es nada mejorcito de Popper, no se puede salvar a mi juicio más que la lógica de la investigación científica y la miseria del historicismo. La miseria del historicismo me parece que es lo está más... está muy bien argumentado, está muy bien pensado, es un libro magnífico. No pierde vigencia. Sobre esto, por terminar con el paradigma de la complejidad y con esta idea, es curioso porque otra vez en complejidad usted en Caos y Orden une ciencia y humanismo, ¿no? Intenta trasladar... Ciencias humanas y ciencias de la naturaleza. Sí. Y esa es una parte importante porque siempre ha sido un constante en su obra el que ambas cosas van unidas y los paradigmas tienen que ir unidos. Claro. Y sin embargo, seguimos viviendo ya desde el bachillerato se nos divide como si fuesen dos realidades distintas y por supuesto se da por asumido que un catedrático de física no tiene que saber cuál es la capital de Singapur porque un doctor en física ahora sale el doctorado en física de partículas y no sabe lo que es fractal. Y le preguntas estructura disipativa y tampoco lo sabe. Y ha replanteado todo el principio de la termodinámica, lo sabe todo Internet, pero no lo sabe el catedrático de física o de química de nuestra universidad, ni sus alumnos. ¿Por qué? Pues porque no les ha dado la gana ponerse a estudiar. Eso es muy duro. ¿Y usted es muy duro, pero es la puta evidencia. ¿Usted cómo descubrió a Mandelbrot? Esa es la... Bueno, pues fue una suerte por Tusquets, que lo editó. Entonces, claro, como es lógico, todo lo que se edita, pues me interesa algo. Me miro un poco y digo, Dios. Y esto va para acá. Bueno, por terminar, vamos a hablar de dos o tres cositas para terminar esta parte de filosofía. No te pienses que me estoy meando. Ah, vale, pues hacemos dos preguntas solo y ya estamos. Y es la palabra de en qué ha quedado la filosofía actual. Es decir, ha llegado el posmodernismo. No tengo palabras para describir el grado de desintegración alcanzado. Creo que con esa frase terminamos entonces. Gracias, Antonio.